Bien, continuamos. En este caso vamos a avanzar con el estudio de velas. Estudio de velas que lo considero parte fundamental de todo trader. Todo trader debe saber principalmente leer el mercado. Y la forma más sencilla que tenemos de leer el mercado es a través de las velas japonesas, que nos va indicando el recorrido del precio, y podemos leer también un poco la psicología del mercado, qué es lo que está dominando, si los compradores o vendedores, si está neutro, y es fundamental que sepamos por lo menos las técnicas más sencillas, los patrones que más se repiten en prácticamente todos los pares de divisas. Aparte es algo que no solamente te va a servir para los pares de divisas, sino que para cualquier otro activo que puedas configurar. Prácticamente todos los activos de todos los brokers se pueden configurar a gráficos de velas, y te va a servir para analizar todo tipo de activos. Recomiendo que lean Más allá de las velas de Steve Nissen. Es un libro que es exclusivamente de estudio de velas. Está en castellano, y lo pueden encontrar en la parte de material de estudio de los alumnos. Esto puede llegar a ser algo básico para la mayoría, pero también hay gente que en el curso que está recién iniciándose, y vamos a hablar de la construcción de una vela, cómo se construye una vela. Una vela, ¿sí?, es esto acá, que nos va a decir en un periodo de tiempo determinado cuáles fueron los valores máximos y máximos mínimos de apertura y cierre del precio justamente en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, una vela alcista significa que esto es una vela alcista, ¿sí? Generalmente están con cuerpo verde, el cuerpo es esto acá, lo del medio, o cuerpo blanco. Yo tengo configurado para cuerpo verde las velas alcistas y cuerpo rojo las velas bajistas. Una vela alcista se caracteriza por tener una apertura menor al cierre, ¿sí? Supongamos que estamos en gráfico de una hora. En una hora el precio se movió por este rango acá. Con el apertura, apenas comienza la hora, tuvo dentro de la hora un mínimo que llegó acá, siguió desplazándose, tuvo un máximo, bajó y cerró en este nivel. Bien, esto es una vela alcista. Bien, donde la apertura es menor al cierre. Bien, ahora vamos a pasar a la vela bajista. A lo contrario de la vela alcista, la vela bajista se caracteriza por tener una apertura mayor al cierre, ¿sí? Acá tenemos el índice de precios, los precios del activo. Abre supónganse, abre a 10, ¿sí? Cierra en 5, pero en el trayecto de esa hora, por ejemplo, si es una vela de hora, llegó a un mínimo de 3, por ejemplo, y a un máximo de 12, ¿sí? Pero la característica principal es que la apertura de la vela es mayor al cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que las manos bajistas fueron más fuertes que las manos alcistas. Una vez que abre, prácticamente fue todo volumen vendedor, y los osos, como se llaman, los bajistas, los que apuestan a la baja, fueron mucho más fuertes de los que quieren que el precio vaya hacia arriba. Vamos a verlo, por ejemplo, acá. Esto es una vela de 15 minutos, por ejemplo, ¿sí? Cada vela representa un periodo de tiempo de 15 minutos, ¿sí? Cada 15 minutos se construye la nueva vela. Por ejemplo, en este caso acá, vamos a agarrar, vamos a hacer un poquito más de zoom para que se vean un poco mejor. Ahí va. Vamos a ver el ejemplo de esta vela acá, que es una vela muy particular y que después más adelante lo vamos a ver detalladamente. Este tipo de vela se llama martillo, ¿sí? Porque justamente parece un martillo. La característica de este tipo de velas es que
tiene una apertura, en este caso es un martillo con un cuerpo rojo, ¿sí? Pero de todas formas es un martillo alcista. Este tipo de martillo tuvo la apertura en esta zona acá, vamos a cambiar el color para que se distinga en azul. Tuvo la apertura acá, bien, dentro de los 15 minutos que se desarrolló la vela, llegó a tener este mínimo, también tuvo este máximo y cerró en este nivel, ¿sí? Entonces tuvo un cuerpo chico. ¿Qué quiere decir esto acá? Si nos ponemos a pensar más o menos, ¿qué vemos nosotros? ¿Cómo actuó el mercado? El mercado actuó de esta forma, rechazando estos niveles de precio, ¿sí? Una vez que abre acá, cae, pero sin embargo la fuerza vendedora no fue tan fuerte como la compradora y el precio volvió a subir, ¿sí? Entonces tenemos una apertura acá, un cierre en este nivel, con un máximo en esta zona y un mínimo también en esta zona. Los palitos estos largos, ¿sí?, se llaman sombras. El cuerpo de la vela, tanto lo verde como lo rojo, se llama justamente cuerpo. Bien. En este caso dijimos que es, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, pero esto es un martillo alcista. Pero tenemos que tener en cuenta la tendencia del mercado. Un martillo alcista en una tremenda tendencia bajista va a tener poca fuerza alcista, como la tuvo. Después vuelve a bajar. Bien. Pero bueno, lo que quería que quede claro es cómo se forma la vela. Bien. La vela alcista o la vela bajista. Vamos a continuar ahora con lo que llamamos cuerpo real blanco largo. ¿Sí? Es una vela generalmente grande, blanca o verde en este caso, pero es una vela alcista. Bien. Se define como una sesión que da, vamos a marcarlo, vamos para ir marcando. Se define como una sesión que abre al mínimo, ¿sí?, de la misma sesión, es decir, tenemos la apertura acá, prácticamente en el mínimo. Bien, los libros dicen el mínimo, pero también puede ser cerca de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos acá, esta sombra acá nos indica el mínimo de esta sesión. Y que cierra al precio máximo o cerca del precio máximo, ¿sí? Este es el máximo y el precio cierra acá o en su máximo. Pero la característica es una vela grande, ¿sí? Una vela larga. Para que esta vela tenga significado, ¿sí?, para que tenga importancia, validez, debería ser al menos 3 veces más grande que el cuerpo de la vela del día anterior, ¿sí? La vela del día anterior debería tener un cuerpo, por ejemplo, algo así. O si no, podría tener un cuerpo, no sé, también largo, pero debería ser por lo menos 2 o 3 veces más grande que la vela anterior. ¿Sí? No del día anterior, sino de la sesión anterior. En este caso tomamos en cuenta como si es un gráfico diario, ¿sí?, que cada vela es un día. Vela blanca larga, ¿sí?, la misma de la anterior, en un nivel bajo de precio. Si la vela aparece cuando los precios están en tendencia bajista, puede ser la primer señal de soporte, ¿sí?, o de cambio de tendencia. Si a esta se suma que se encuentra en una zona de soporte, puede ser una media móvil, una línea de tendencia, más adelante lo vamos a ver a esto acá. La vela larga blanca añade credibilidad al soporte, es decir, nosotros venimos con esta tendencia bajista. Y en esta tendencia bajista detectamos esta tremenda vela blanca larga. Bien. Esta vela blanca larga va a tener mucha más importancia si, por ejemplo, viene acá cruzando la media móvil de 100 ruedas, por ejemplo, y la vela blanca larga se apoya en esta media móvil. La media móvil es un soporte dinámico natural, ¿sí?, un soporte del precio. Si los precios se acercan a la media móvil, van a tender a rechazarse. Es muy difícil que queden todo el tiempo en la media móvil, ¿sí? Entonces, una vez que llega a la media móvil, lo más probable es que esto es un soporte, nivel de soporte, y salga hacia arriba nuevamente. Bien.
o si este nivel es una zona de, si no tenemos la media móvil, pero sabemos que es una zona de soporte. ¿Por qué? Porque antes el precio pudo haber venido acá, llegó acá, tocó, vuelve a subir, lo vuelve a testear, vuelve a subir y lo vuelve a testear. Si es un nivel de precio en el que antes fue resistencia, luego fue soporte y ahora lo vuelve a tocar, seguramente es un nuevo soporte. Si tenemos esta vela blanca larga en esos niveles, lo más probable es que se rechace el precio y vuelva a subir. Bien. Acá dice, ¿no? Si aparece cuando los precios rompen una resistencia, entonces confirma la ruptura. En este caso, por ejemplo, acá tenemos la vela blanca larga en un nivel bajo de precios. Bien. Tenemos tendencia bajista muy clara. Y acá tenemos esta vela, fíjense esta lateralización, ¿sí? Consolidación. Y tenemos la ruptura con esta vela verde larga, que es una vela envolvente también, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver. Una vela envolvente es una vela grande, de cuerpo largo, que envuelve a las velas anteriores. Mientras más velas envuelve, mejor. Para que tenga validez, debería estar en un nivel bajo de precio o en un nivel de soporte, ¿sí? Para que esta vela tenga ese significado, debería encontrarse en esa zona, en un nivel bajo de precios o en un soporte. En este caso, fíjense cómo el precio salió hacia arriba. Una de las formas de operar esta vela podría ser poniendo una orden de compra stop por encima del máximo, un stop loss por debajo del mínimo. Entonces, si el mercado tiene la fuerza que tenía la vela, va a seguir subiendo. Y fíjense lo que hizo al final después, sigue subiendo con muchísimos pips de ganancias, 300 pips mínimos de ganancias, casi 350 pips, ¿sí? Acá tenemos la vela larga, blanca o verde en este caso, en soporte, es una vela alcista. Fíjense también acá, el precio está prácticamente lateralizando, pero con dos mínimos ya se puede trazar una línea de soporte dinámico alcista, que lo vamos a ver más adelante. Y acá fíjense, el precio cae, pero fíjense, eso es algo que también hay que leer. Las caídas las viene haciendo acá con velas muy pero muy chicas, y fíjense cómo hace las subidas. Con 2 o 3 velas ya alcanza toda la subida que perdió. Entonces, al retroceder con muy poca fuerza y al encontrarnos con esta vela verde, grande, larga, entonces quiere decir que va a rechazar estos niveles de precio acá. Lo más probable es que siga subiendo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Sí? Sigue subiendo. Nuevamente, una de las formas de operar es con una orden de compra acá, en una orden de compra stop en esta zona, con stop loss debajo del mínimo, ¿sí? Si el precio cae debajo del mínimo de esta vela acá, generalmente estas velas son también los mínimos, y la mitad de esta vela son soporte del precio, ¿sí? Puede ser la mitad de esta vela acá, que fue soporte acá, fíjense, soporte acá, o también los mínimos suelen ser soportes, los mínimos de la vela. Bien, vela larga blanca o verde que rompe resistencia. No es lo mismo que, por ejemplo, tenemos en este caso gráfico de la libra dólar en un minuto. Tenemos tendencia bajista, muy clara la tendencia bajista. Y fíjense, tenemos marcada la línea de tendencia bajista con esta línea negra. Fíjense acá, el precio rompe con esta vela verde, pero es una vela común, ¿sí? Que no significa mucho. Entonces el precio, sin la fuerza, es decir, rompe sin fuerza, el precio después vuelve a caer, testea, hace el pullback y vuelve a salir. Pero fíjense, esta zona acá, que también es una resistencia, fíjense con qué vela lo rompe. Lo hace con una tremenda vela verde, larga, ¿sí? Entonces, la ruptura de un nivel de resistencia
con una vela verde larga, va a tener mucho más fuerza que si lo rompe con este tipo de velitas acá, ¿sí? ¿Qué pasa posteriormente? El precio hace un pullback, retrocede un poco, pero después sigue subiendo. Fíjense, retrocede prácticamente a la mitad de la vela y después sigue subiendo. Bien, entonces, si tenemos una resistencia que es quebrada con una vela verde larga, entonces esta resistencia, este quiebre va a tener mucha más fuerza que si lo hace con una vela que no tiene tanta fuerza. Lo que decía recién, mitad de la vela como soporte. Fíjense, nivel bajo de precios. Detectamos esta vela verde. Supóngase que no pudimos comprar. A ver, si ustedes detectan esta vela acá, pero recién la detectan cuando el precio está acá, ¿sí? Entonces está por acá y ustedes detectan esta vela. Ni se les ocurra comprar en esta zona acá. Ni se les ocurra. Hay que tratar de comprar eficientemente, digamos, ¿sí? Entonces la mejor forma de operar era comprando apenas se producía esta vela acá, en el quiebre de esta vela, o bien esperar a que retroceda el precio. Fíjense, el precio retrocede a la mitad de la vela, que es soporte. También puede haber retrocedido al mínimo de la vela, pero en este caso lo hizo a la mitad de la vela. Mitad de la vela acá, fíjense, llega con un gap, pero con muy poca fuerza este gap, ¿sí? Llega a la mitad de la vela, vela roja, vela verde, y después hace esta vela verde acá, que es una vela verde que envuelve a estas dos acá, tapa el gap y sale disparada hacia arriba. Entonces una de las formas de operar acá era o una vez que llegaba a esta zona acá, o bien esperar al quiebre de esta vela acá. Bien, fíjense, no tengo marcado acá, pero se puede ver a simple vista la mitad de esta vela acá, que también es una vela verde larga, también es soporte en esta zona acá, y después el precio vuelve a subir. Bien, acá terminamos esta primera parte y en la segunda parte vamos a continuar con el cuerpo real negro largo, que es la inversa a lo que veníamos mirando.